Buenos días, chicos de grado sexto. De nuevo nos encontramos para su clase de castellano. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros habíamos abordado lo que eran las frases y las oraciones? El día de hoy vamos a ir abordando el tema que nos compete después, que es lo relacionado con el párrafo. Aquí podemos ver los temas de este periodo. Entonces, sí, vamos a comenzar con la frase, después la oración y vamos a continuar con el párrafo y así sucesivamente. Bueno, porque después de la oración vamos a ir abordando lo que es el párrafo, básicamente porque el párrafo va a ser la unión de varias oraciones. Entonces vamos a ver un pequeño repaso de lo que hemos visto en las clases pasadas. Entonces teníamos que la oración es una expresión formada por una o más palabras que tiene un sentido completo y que además presenta un verbo dentro de su estructura. Por otro lado, tenemos que las frases van a ser expresiones que son un poco más cortas y que no van a tener dentro de su estructura un verbo. En este sentido, aquí podemos ver las diferencias entre las frases y las oraciones, que como pude ver en sus actividades, pues quedó bastante claro, cuestión que me alegra mucho. Entrando en lo que nos compete el día de hoy, que es el estudio del párrafo, que es el párrafo y sus implicaciones, vamos a ver entonces que el párrafo es un conjunto de oraciones coordinadas que refieren a un mismo asunto y que va a estar separado, que va a estar mediado de punto a punto. Entonces vamos a entender que un párrafo va a ser desde su inicio hasta el punto. La meta de un párrafo va a ser fundamentalmente expresar una idea de manera concisa y coherente, respetando siempre la coherencia dentro de sí mismo, es decir, que un párrafo pues va a ser lógico y va a tener la capacidad de expresarnos una idea en específico. ¿Cómo lo va a hacer? Pues uniendo distintas oraciones. Estas oraciones, siendo unidas dentro de un párrafo, se puede, digamos que, delimitar por oraciones coordinadas, es decir, que va a haber una oración siguiendo la anterior. Porque es importante ver que el párrafo es la unión de las oraciones, porque es necesario comprender que las oraciones tienen el poder de crearnos una idea respecto a cualquier tema. Los párrafos van a estar caracterizados por ser primero una unidad de pensamiento, lo que les comentaba anteriormente. Básicamente va a ser, como su nombre, como lo podemos ver acá, una unidad en la que se expresa una idea o en la expresión del pensamiento. Esa expresión del pensamiento va a tener, digamos que un orden en específico, de nuevo aludiendo a lo que tiene que ver con la cohesión de los textos, es decir, con la lógica de los textos. Va a tener también un aspecto de coherencia. Esta coherencia consiste en la coordinación de las oraciones. Es decir, que yo no voy a decir caminaba el perro, sino el perro caminaba por el valle y así sucesivamente. Estos párrafos, recuerden que están presentes en cualquier tipo de texto y que de una u otra manera van a estar o nos van a decir, nos van a concretar una idea en específico. Los párrafos, como lo podemos ver acá, van a, de nuevo, lo que les comentaba, desde el inicio hasta el punto, y en un texto los vamos a encontrar así. Un párrafo va a tener alrededor de unas 5 a 6 líneas y van a haber distintos tipos de párrafos. Estos distintos tipos de párrafos ya los vamos a observar, ya les voy a decir cuáles son. Los traje a donde tengo los tipos de párrafo para que ustedes lo puedan ver, digamos que más cercano, y cambiar un poquito pues como el modelo, como lo estamos viendo, diapositivas, documentos y bueno, toda la información que a ustedes les pueda servir. Entonces vamos a tener tres tipos de párrafos fundamentales o iniciales. Vamos a tener un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusiones. Todos los textos van a tener unos párrafos introductorios. Esos párrafos introductorios pues es el primer párrafo que encontramos. Ahí lo que nos vamos a dar cuenta es que la persona que escribió el texto nos va a dar la introducción sobre qué podemos encontrar en ese escrito. Básicamente, como su nombre lo indica, es la introducción al texto.
Es como la carta de presentación que se le da al lector, es decir, a la persona que nos viene a leer a nosotros y que desconoce quizás del tema del que vamos a hablar. Por eso en el párrafo de introducción yo voy a decir, pues en este escrito voy a hablar acerca de los animales. Los animales son una especie que se caracteriza por estas y por estas cosas. Y así sucesivamente. Este párrafo de introducción es importante para aterrizar a la persona que nos va a leer. El siguiente párrafo que voy a encontrar dentro de cualquier texto es un párrafo de desarrollo. Digamos que tiene como objetivo pues brindarnos la información respecto al tema del que yo voy a tratar. Este párrafo de desarrollo puede que sean varios, por lo general encontramos uno de introducción y varios de desarrollo. En estos párrafos de desarrollo, básicamente lo que yo voy a hacer es seguir con la idea principal del texto y voy a expresarla de manera fluida y coherente. Entonces, si yo voy a seguir hablando sobre los animales, si bien en la introducción dije que era un animal, entonces en los párrafos de desarrollo voy a decir que existen animales salvajes, que existen animales domésticos y así sucesivamente. Y por último vamos a tener un párrafo de conclusión. Este párrafo de conclusión pues es un párrafo de cierre donde nos van a indicar básicamente qué se puede concluir del tema y nos vamos como entre comillas a despedir de lo que hemos escrito. Este párrafo de conclusión también se utiliza para resumir y recuperar las ideas principales que yo dije anteriormente en los párrafos de desarrollo. Aquí se redondea el texto y se da una idea global de lo que se pudo encontrar. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los animales. En conclusión, los animales pueden ser o bien una compañía para los seres humanos o pueden estar en otros ambientes salvajes en los que también van a tener ciertas actividades y demás. Entonces, básicamente estos son los tres elementos que vamos a encontrar o los tres tipos de párrafos. Sin embargo, hay otros párrafos. Estos son, digamos que, los más importantes y los que vamos a empezar a ver. Esto tiene que quedar consignado en su cuaderno, igual que las diapositivas que vimos hoy, que son estas y que es esta, para que ustedes porfa lo tengan en cuenta. Igual ustedes pueden ir pausando el video y lo van escribiendo y todo esto. Nada, chicos, si tienen cualquier pregunta, inquietud, me la comparten, pues para poderla resolver. Un abrazo para cada uno de ustedes y nada, nos vemos la próxima sesión.